Lo comentábamos en el comienzo de nuestra emisión de Tiempo Presente del día de hoy. Uno de los títulos que seguramente se destacan por el interés que despierta ya desde el título, ¿verdad? Y el tema que trata, entre los libros que han aparecido en la reciente feria, pero además en los libros que uno puede rescatar en las librerías de Montevideo, es Crónicas de un forense, historias de personas. Historias de personas, esto me llamó especialmente la atención. Es un libro que está firmado por el doctor Hugo Rodríguez Almada. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un montevideano que estudió en la enseñanza pública, se graduó como doctor en medicina, tuvo actividad gremial como dirigente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay, del que fue vicepresidente en 2 periodos. También fue presidente de la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente integra el Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay. Trabajó como periodista, es especialista en medicina legal, obtuvo el cargo de médico forense del Poder Judicial por concurso, el que ejerció entre 1996 y 2008. Y seguramente este es el periodo donde surgen buena parte de las experiencias que el doctor Hugo Rodríguez Almada quiso transmitirnos en este libro. Y lo estamos recibiendo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy agradecido por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo surge la idea de este libro? Son experiencias singulares, yo se lo decía fuera de micrófono. Sí. Son experiencias no frecuentes en la vida de las personas. Vamos a precisar qué es un forense. Ahí está. Un forense, hay 2 acepciones. Una, el médico forense, sí, es un médico que es un funcionario público del Poder Judicial que trabaja para asesorar a un juez penal de turno. Ajá. Entonces, cuando existe cualquier hecho violento, con fallecimiento o con un lesionado, es necesario para la aplicación del derecho el asesoramiento de un médico para que establezca hasta donde pueda que las causas de la muerte, el tiempo de muerte, y cuestiones de ese tipo, o características de las lesiones. A su vez también el forense, se llama en muchos países, en nuestro país es el médico legista, es una especialidad médica. O sea, sí, uno se recibe de médico y puede ser cardiólogo, pediatra, o puede ser médico legista, que es el especialista en medicina legal, que en muchos países se llama medicina legal y forense. Y es una especialidad aplicada a la resolución de problemas del derecho. Es decir, una especialidad que se pone al servicio de resolver algunas cuestiones jurídicas que requieren un conocimiento médico o biológico para su resolución. Uh-huh. Yo siempre menciono un libro que tiene un título que se llama El crimen perfecto, de Jean Baudrillard, un francés. Baudrillard dice que tenemos la capacidad a través de nuestros ojos de verlo todo, pero que sin embargo hay mecanismos del ser humano que impiden que lo que estamos viendo lo lleguemos a descifrar en toda su magnitud, y por eso existe el crimen perfecto, porque las evidencias están a la vista, pero no las vemos. No sé si soy claro en lo que digo. Sí. ¿Coincide con ese pensamiento? Y yo pienso que esa es una parte y es una mirada muy válida. Es decir, la necesidad de observar esos fenómenos o esos enigmas que puede haber desde un punto de vista técnico, que a través de una metodología concreta, que de una sistemática, permita que descubrir todo lo posible, que nunca es todo. Uh-huh. En las seriales sí, pero en la realidad no, excepto que el forense sea un mentiroso, que también es una posibilidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, Baudrillard dice que el crimen perfecto no existe, que los que fallamos somos nosotros, los observadores. Porque ¿es verdad que el muerto habla? Sí, ese es un dicho, que es una expresión que es muy gráfica, y es que el cadáver, a través de determinados signos, es capaz de dar
mucha información que es muy valiosa. El único riesgo es que los forenses y los jueces, que nos lo creamos mucho eso, y digamos que lo que comió este anteayer es el que lo mató, ¿no? Que a veces también pasa. Sí, sí. Y eso de que no se puede saber. Pero sí se puede saber una cantidad de cosas observando y estudiando un cadáver. Es completamente cierto que cuanto más reciente es la muerte hay más información, y esa información es más confiable y tiene menos cantidad de error. Y sobre todo hay otro principio general que yo no lo leí en los libros, que lo aprendí en la práctica, que es que cuanto más se trabaja, más se descubren cosas. Claro. Entonces llegamos a la conclusión: el crimen perfecto después de todo no existe. Podríamos llegar a eso, aunque algunos se parecen a un crimen perfecto. Y puede haber homicidios en los cuales sea muy difícil de descubrir o de demostrar las causas de la muerte, de repente con algunas víctimas muy particulares, sí, que no se pueden defender, por ejemplo, sí, que puede dárseles muerte a través de maniobras que dejan muy pocos o nulos estigmas físicos, pero en realidad eso no es la mayoría que del trabajo cotidiano, en que las cosas, digamos, ocurren de una manera que no tan preparada y son fruto de situaciones de momento larvadas, pero que expresan una impulsividad que se termina pudiendo expresar en datos más o menos objetivos. Colegas suyos han señalado en los Estados Unidos, han protestado mucho por los niveles de fantasía que aparentemente tienen series de televisión como CSI, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido que muchas veces la opinión pública le pide al forense, le pide a aquellos que utilizan la tecnología, el nivel de precisión y de eficacia que tiene la serie de televisión. Y bueno, estos forenses señalan, entre otras cosas, que muchos de los métodos de CSI son absolutamente nacidos en la imaginación, no están surtidos por la realidad. Hay una mezcla de realidad y de fantasía, de una fantasía que se parece a la realidad, pero que no es así. ¿Usted comparte esa visión? Sí, completamente, pero además ratifico que esa es la visión de nuestros colegas norteamericanos. Hace 6 años ya hubo un congreso internacional en Buenos Aires, que una delegación nutrida de colegas norteamericanos, y su conferencia central fue resaltado esto, el problema que les generaba a ellos, la creencia que había en el público, que el forense o el criminalista en el lugar del hecho, que podía decir una cantidad de cosas como se resuelven en las seriales, pero que en el mundo de la realidad y de la ciencia no es posible hacer. Claro. En la televisión sí, pero en la realidad no. Ahí está. Doctor, ¿cuántos casos ha atendido aproximadamente? No los tiene, son incontables. Son incontables, pero un médico forense de turno en Montevideo no tiene menos de 5 cadáveres por día. Sí. Y en realidad el número de lesionados por fallecido anda en el entorno de 1 a 10, o sea, a favor de los lesionados, ¿no? Sí. Entre personas agredidas, personas violadas, o sea que son muchos miles de casos que se acumulan, hasta de casos, me molesta llamarlo, son miles de personas y miles de tragedias familiares y sociales que se acumulan a lo largo del trabajo de un médico forense. Ahí está. Doctor, usted dejó muy en claro que no solamente ustedes son convocados en caso de un asesinato, de un homicidio, de una muerte, sino que también en otros casos. Pero el tema que uno enfoca es la muerte, ¿no? Porque el ser humano común, los que no estamos preparados para eso, sentimos frente a la muerte una sensación muy diferente a las sensaciones que nos despiertan otras cosas. Por ejemplo, las cosas vivas. Se necesita un temple muy especial,
una capacidad de objetividad que muchas veces la emoción que nos provoca el ver una persona muerta de alguna manera nos incapacita para tenerlo. ¿Cuál es digamos no digo el don, sino la técnica básica para encarar estos temas? Es una pregunta para mí muy difícil, porque a mí siempre me pasó, y además procuré cultivar eso, que la muerte y la tragedia humana no me dejara de impactar. O sea, el día que me resultara afectivamente neutro eso, me parece que tendría que hacer otra cosa. El punto está en que uno no puede, y creo yo que no debe luchar contra las emociones que le provocan ese tipo de situación, pero lo que sí tiene que tener mucho cuidado es que esa emoción no influya en los informes que uno escribe. Porque, a ver, que no solo con la muerte, con cualquier situación de estas, uno inevitablemente establece una empatía de repente hacia la víctima, un sentimiento de mucha ira frente al victimario, etcétera, y luego tiene que informar. Y la tarea nuestra, que no es pasarle facturas a los victimarios ni hacer justicia, eso que traten de hacerlo los jueces, que nosotros tenemos que hacer informes científicos contestando preguntas que nos hace un juzgado, que no tenemos que ponerle el IVA para ayudar a la causa, ¿no? Pero es que sí provoca esta emoción. Y otro aspecto que yo le quería decir, que todos los estudiantes de medicina estudian anatomía, y estudian anatomía en cadáveres. Claro. Si usted pregunta el primer día o el día antes, seguramente haya mucha ansiedad, mucha curiosidad, en fin, que emociones encontradas. Yo creo que al mes cualquiera puede comer en una sala o sea, hay un habituarse, sí, una vez roto ese tabú con la muerte, con el cadáver, que se genera ante el hecho físico que de la muerte, un acostumbramiento, ¿no? Lo que yo creo que no hay que acostumbrarse es desde el punto de vista emocional, claro, a las tragedias. Usted sabe que ahora cuando me decía esto estaba recordando una serie de televisión argentina, no sé si la vio, la exhibió HBO, que se llamaba Epitafios, y buena parte de lo que ocurría en Epitafios ocurría precisamente en la sala, en la morgue. Y uno veía, por ejemplo, a quien representaba al médico realizar su tarea, y entonces hablar con el inspector. Cuando terminaba de realizar su tarea, se sacaba los guantes y tomaba una hamburguesa, recuerdo, una hamburguesa como las que existen, por ejemplo, en las cadenas, sí, ¿verdad? Probablemente traídas de su casa, y comiendo la hamburguesa al lado del cadáver, dándole digamos, las indicaciones y las observaciones de lo que él había rescatado, de lo que él había leído en esa inspección del cadáver. Y yo me preguntaba, ¿esto es una exageración o es algo que pasa en la vida real? Estamos tan lejos de algunos mundos y de algunos mundos tan importantes que tal llegamos a esa ingenuidad y a esa ignorancia de preguntarnos esas cosas. Eso usted nos dice que es real. Yo creo de que eso es real. Nosotros desde la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad hacemos un enorme hincapié en que todas esas cosas no pasen, por un problema de bioseguridad, por un problema, digamos, de dignidad que es la función. Nosotros queremos que toda persona que entre a una sala de autopsia vestida como corresponde para la tarea, que no se tome mate, que no se coma, que no se haga nada, que no sea lo que la tarea allí debe hacerse. En la época en que se podía fumar en los trabajos, también había mucha gente que fumaba. Nosotros que nos oponíamos rotundamente porque... ¿No contamina el humo del tabaco en ese caso?
puede generar hasta contaminación que del cadáver, digamos, con algunos fluidos, cosa que lo hemos visto, que caiga hasta una ceniza. Es algo impropio de una tarea profesional. De esa tarea, claro. Ahí está. Pero en eso yo pienso que hemos mejorado mucho, pero lo que le quiero decir que la tendencia humana a relajar en ese sentido y a sacarse los guantes y te pones a comer es totalmente creíble. Bien. Temprano leíamos un fragmento del prólogo que Facundo Ponce de León le ha dedicado a este libro. Los casos reunidos en este libro, dice Facundo, son de una contundencia tal que uno queda vacío, mudo, con la paradójica sensación de que las palabras leídas han sido tan abrumadoras que han mostrado que no hay palabras que puedan expresar todo lo que se ha vivido en cada caso, en cada autopsia, en cada diálogo y en cada recreación. Palabras mudas, describe Facundo Ponce de León. Y luego en la presentación del libro también se habla de algunos de los casos que concretamente han sido elegidos por el doctor Hugo Rodríguez Almada para contar. El caso de un laboratorio trucho que falsificaba resultados de prueba de VIH, el del hincha de Cerro asesinado por un grupo de barras bravas, el suicidio de un adolescente, son algunos de los casos donde el autor nos lleva por los entretelones de la medicina legal, los laberintos de la reflexión y la conciencia del profesional y lo fundamental del ser humano. ¿Cómo eligió los casos? ¿Cuántos son, doctor? Hay 9 capítulos que cada uno representa un caso. Digamos que los 8 primeros representan casos autónomos y perfectamente una historia bien diferente, y el último capítulo es un poco más más popurrit, en el que incluye una cantidad de casos digamos que se introducen en el discurso, como una especie de monólogo mío, en el que me va trabajando en la cabeza esa cantidad de casos que tuve en un lugar, en una ciudad que del interior, a donde yo vuelvo años más tarde, y me encuentro con todas esas memorias, digamos, de lo vivido ahí y lo trabajado ahí. Uh-huh. Y fueron elegidos con un criterio, primero, de que tuvieran una variedad, o sea, en cuanto a las técnicas empleadas y al tipo de caso. Yo no quería quería ese accidente de tránsito, y quería que en todas ellas hubiera esa dimensión humana, que a mí me interesaba rescatar, para quitar a la medicina legal y a las ciencias forenses de ese ámbito de lo mágico y del forense superhombre, y que las instalara más en la realidad como es, en los conflictos sociales, en los problemas, en la locura, en una cantidad de cosas, para dimensionarlas en lo que para mí es su justa medida. Yo debo confesarle a la audiencia que yo comencé a leer el libro y debí interrumpir su lectura, cosa que reanudaré en la primera instancia que pueda hacer. Yo les puedo decir, en el plano no de una crítica responsable, porque no he leído todo el libro, pero sí desde el primer vistazo de alguien que se considera no extranjero a la lectura, que el libro tiene fases muy interesantes, pero además está escrito de una manera muy especial, y entonces eso explica la pregunta que le voy a hacer. ¿Este libro nace de un narrador que quiere escribir temas sobre los cuales conoce, o de un forense que quiere transitar por el mundo de la narración? Porque acá hay una mezcla de literatura, por momentos, de literatura y de hechos reales que son testimoniados, ¿verdad? Sí. Yo no sé bien esa respuesta, pero es exactamente así. Existe esa dualidad. A mí me quedaría que más cómodo que decir que es un forense que escribe historias, porque que yo en el libro o en el prólogo hablo un poco contra el intrusismo, contra la gente que se mete en ciencia forense sin el conocimiento. Y no me gustaría meterme en la literatura. ¿Por qué? Que sin ser un escritor,
pero No, pero los escritores no nacen escritores. Los escritores, escribir es un don, entre otras cosas. También es una técnica muy esforzada, muy dura, que exige mucho trabajo, que exige en algunos casos horarios fijos, en otros casos en el momento en que tienen el impulso de escribir. No hay nada que indique cómo un escritor debe escribir, simplemente escribir bien. Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a decirlo así, me encantaría escribir bien. A mí que la literatura me gusta mucho desde el punto de vista, digamos, de la perspectiva del lector, y realmente que me encantaría poder escribir bien, o sea que también capaz que hay algo de eso ahí en las páginas del libro, sí, ahí está. Doctor, vamos a dar 2 o 3 temas, 2 o 3 de los capítulos. Yo daba recién la descripción de algunos casos, ¿no? Cuénteme uno de ellos, por ejemplo. Y hay casos conocidos por el público, como el del asesinato de Héctor de Acuña, el hincha de Cerro. Sí. En el cual ahí existió una dificultad extrema jurídica. Era un caso que muy fácil desde el punto de vista forense, porque fue un hombre asesinado. Estaba con su señora. Con su señora y con su hijo, y con que era su un hijo, escolar en la época. Sí. Que además estaba enfermo, una cosa tremenda. Sí, atroz, sí. Asesinado frente al hospital de clínicas, ¿verdad? En la parada del hospital. Asesinado con múltiples heridas de arma blanca. Entonces, eso era cuestión que desde el punto de vista de la autopsia no era nada complicado determinar eso. Sin embargo, en un homicidio cometido por una muchedumbre, por múltiples autores, etcétera, etcétera, sí generó algún desafío poder ayudar al juez que instruyó esa causa para determinar algo que de los responsables en cuanto a las posiciones, a los participantes, etcétera. Y algo se pudo hacer. Más en la reconstrucción, fue más útil la reconstrucción que la autopsia, porque la autopsia era muy obvia, digamos, pero la reconstrucción se puede ayudar más. Ese fue un caso que marcó mucho, que me marcó mucho a mí. Yo le puedo decir que hay casos de abuso sexual infantil que realmente son tremendos, y que son un enorme desafío para los médicos forenses. ¿Por qué, doctor? Porque cuando los niños son pequeños, el abuso sexual no tiene las características físicas, materiales de los atentados sexuales en un adulto. Ajá. Por una razón que de proporciones anatómicas. Digamos, en un adulto entre adultos existe la violación, entendida como que la penetración del pene en la vagina o en el recto, digamos. En los niños pequeños eso es muy muy difícil, porque esos niños terminan muertos. Hablamos de niños, por ejemplo, 3 años, ¿no? Sí. Sin embargo, existe el abuso sexual, que tiene otras modalidades, otra forma que se estimula al agresor sin la penetración verdadera, porque es difícil o imposible. Entonces hay poca prueba material en la mayoría de los casos, y se requieren de otras técnicas, de otros signos, y por eso digo, es un gran desafío para la medicina legal esos casos, y que requiere el auxilio de psicólogos y de psiquiatras, que deben ser expertos y entrenados en las entrevistas con niños, ¿no? Claro. Ahí, doctor, a propósito de lo que mencionaba, la violación debe ser uno de los delitos más repugnantes, ¿verdad? Sí. Una de las situaciones más terriblemente asquerosas que puede protagonizar un ser humano. Ahora, en esa área, y sobre todo en el campo de los adultos, ya de los niños, usted hablaba recién, ¿hasta dónde es posible por el forense establecer si fue una violación o si fue una relación consentida? Eso
el forense solo hay veces que no lo puede establecer. A veces que prácticamente sí, porque cuando la violación se acompaña de resistencia a gas que de la víctima, determina, además de los signos genitales, determina algunos signos de defensa requeridos por el agresor para inmovilizar a la víctima, de que deja algunos estigmas característicos en el cuerpo. Claro. Y eso ayuda mucho. Y también las propias lesiones en el agresor, también que son orientadoras. Pero hay violaciones que también entre adultos que no dejan ningún signo extragenital, por la sencilla razón que la víctima cede por el miedo, ante la amenaza. Claro. Entonces cada caso es un mundo y depende de esa realidad concreta la manera en que hay que encararlo, y sobre todo de la manera que hay que interpretar los signos que se encuentran, sin ningún preconcepto, porque verdaderamente no es un cliché, cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo. ¿Ha tenido muchos casos resonantes, doctor? Sí, en fin, todos estos casos que yo menciono y que publico, que son muy resonantes, los casos que tuve que intervenir de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de la dictadura son muy impresionantes. También es otra técnica aparte, porque hay que analizarlo 40 años más tarde. Claro. Y hoy decíamos ¿y se puede, doctor, 40 años después? Hemos podido en varios casos determinar con muy buen margen de seguridad diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Ramón Peré, pudimos que determinar sin ninguna duda que fue un disparo por la espalda. Cuando se aseguraba por parte de los imputados que había sido en un enfrentamiento digamos frente a frente. Sí. Fue un caso muy controvertido eso, ¿no? Sí, fue un caso controvertido. Que sigue controvertido por algunos, ¿no? Sigue siendo discutido. Claro. Pero ahí hubo una exhumación y se dio una cosa que pocas veces ocurre, que es que la vértebra por la que entró la bala estaba intacta. Yo la vi 37 años más tarde y se vio perfectamente la lesión, el estigma que dejó en la vértebra, en los huesos. Las balas son bastante características, dejan un embudo, un cono que permite determinar la dirección, y esto por suerte para la investigación, por desgracia para Ramón Peré, estaba perfectamente conservada, digamos, esa vértebra que mostraba la dirección. En otros casos no hemos tenido ni siquiera cuerpo, como el caso de Nidia Zabalzagaray, que se detalla, que se narra en el libro. Y en esos casos aplicamos una técnica conocida como autopsia histórica. Sí. Y es que aplicamos el método médico legal sobre información que recibimos, no del cadáver, sino de documentos y de testimonios. Claro. Obviamente los documentos que más valor tiene son los documentos que involucran a los imputados cuando son hechos por ellos mismos. En estos casos que contamos, cuando a partir de los documentos militares que surgía prueba en contra de los militares, fueron de gran valor para resolver estos casos. Sabe, doctor, escuchándolo ahora, me llevo la impresión de que es verdad, el muerto habla, depende de quién lo escuche, Sí. Para realmente oír lo que nos está diciendo. Señores, Crónica de un forense, historias de personas, de Hugo Rodríguez Almada, editado por Fin de Siglo. Hay muchos casos, hay muchas experiencias. Seguirá con esto, tomará para otros rumbos el escritor que de repente está asomando a la superficie. Esta es una primera experiencia. ¿Está satisfecho? Sí, estoy contento. No siempre son ganadas, ¿verdad? Las del forense. No, para nada. Esa es una de las fantasías que yo quiero deconstruir con este libro, de que no somos Orello, el de CSI, sí. Todos los capítulos ganan. No, en lo más mínimo.
Bien. ¿Y en el futuro entonces? Y en el futuro, mire, yo no trabajo más, como usted bien decía hasta el principio, en el Poder Judicial. Sí. Pero sigo en la medicina legal y en la ciencia forense, porque estoy a cargo de la cátedra de medicina legal hace varios años ya, y me concentré a trabajar en la facultad. Y ahí, además de las tareas de enseñanza de los estudiantes y de los colegas que están preparándose para ser forenses, recibimos muchos casos de la justicia penal y de justicia civil, o sea que seguimos trabajando y vinculados y ayudando en lo que podamos y dentro de los límites de nuestro saber a resolver algunos casos que se nos pide ayuda. Señores, reitero, Crónicas de un forense, historias de personas, del doctor Hugo Rodríguez Almada, editado por Fin de Siglo, está en las librerías de Montevideo. Bueno, y es un desafío para ustedes. Casos reales contados por uno de los protagonistas o por uno de los espectadores privilegiados, no sé cómo llamarle, doctor. Sí, capaz que más lo segundo. Lo segundo, espectador privilegiado entre comillas, por supuesto. Ha sido un gusto conocerlo, ha sido un gusto recibirlo. Le agradezco mucho, hemos aprendido o hemos intentado aprender algunas cosas. Usted nos enseñó. Si aprendimos o no aprendimos, eso lo veremos en el futuro. Yo le agradezco mucho por la invitación y le agradezco por su valoración, porque realmente te aprecio mucho su opinión sobre este trabajo que hicimos. Le agradezco mucho, doctor. Señores, seguimos adelante. Esta es la mañana de Tiempo Presente.